Guerra espiritual en la vida del creyente, por Charles Spurgeon. Capítulo 8. Impedimentos satánicos. Página 121. Hasta la página 127. Las múltiples maneras en que Satanás obstaculiza. El príncipe del mal está muy ocupado en poner trabas a los que se están acercando a Jesucristo. A esto dedica la mayor parte de su destreza. Algunos que conocemos al Salvador recordamos los feroces conflictos que sostuvimos con Satanás cuando por primera vez miramos a la cruz y renacimos. Una vez que usted presta atención a las cosas eternas, pasa a ser blanco de profunda turbación. No se maraville de esto, es normal, tan normal que es casi universal. Es posible que sus pecados le sean traídos a la memoria y que la malicia satánica le insinúe que son demasiado graves como para ser perdonados, a lo cual debe contestar con esta verdad: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mateo 12:31. Es posible que el pecado contra el Espíritu Santo le acose. Ha leído que todo aquel que diga una palabra contra el Espíritu Santo nunca será perdonado, y usted se pregunta si habrá cometido este pecado. Un dato puede animarle: si usted se arrepiente de sus pecados, no ha cometido la ofensa imperdonable, ya que ese pecado implica dureza de corazón para siempre. Y en tanto en cuanto el hombre tenga terneza de conciencia y blandura de espíritu, no ha renunciado al Espíritu Santo como para haber perdido su presencia. Puede ser que usted sea víctima de pensamientos blasfemos. Torrentes infernales de inmundicia pueden haber sido derramados en su alma. No se asombre de esto, ya que es posible que los que se deleitan en la santidad y son puros de corazón sean gravemente probados, con pensamientos no nacidos en su corazón, sino inyectados en ellos, sugerencias procedentes del infierno, no de su espíritu, pensamientos odiosos y aborrecibles arrojados en su mente para tratar de entorpecerle. Aunque Satanás pueda oponérsele, atrévase a confiar en Jesús. Le garantizo que experimentará paz y gozo creyendo que vencerá al que sabemos que nos ha estorbado. Es seguro que Satanás obstruye a los cristianos que practican una oración sincera. ¿No ha experimentado con frecuencia que cuando está orando en serio le viene a la cabeza una cosa u otra para interrumpirle? Quiero decir que cuando la oración es más exitosa somos tentados a dejar de orar. Si la tentación no llega de esa forma, vendrá de otra, todo para dejar de orar, porque la oración a fin de cuentas no le va a ser de provecho. Lo mismo se puede decir de los cristianos cuando sienten el impulso del Espíritu Santo o cuando piensan hacer una buena obra. A veces uno siente que debe de hablar con alguien, pero no lo hace. Satanás le estorba. Siente que debe visitar a cierta persona, pero no lo hace. Satanás le estorba. Conoce a un misionero que faena en un distrito necesitado de la verdad y piensa: tengo un poco de dinero para ayudarle, pero luego se le ocurre que hay otra forma de gastar ese dinero, más provechosa para usted y su familia, de modo que Satanás le estorba. Si es posible, Satanás vendrá sobre el pueblo de Dios cuando proyecta emprender una nueva obra cristiana para matar sus planes en ciernes y expulsar las sugerencias del Espíritu Santo de sus mentes. También, cuán a menudo nos estorba Satanás cuando emprendemos la obra. En realidad, no debemos esperar tener éxito a menos que oigamos que el diablo hace ruido. Tengo por cierto que estoy haciendo poco bien cuando el diablo está tranquilo. Por lo general, cuando los hombres comienzan a mentir contra usted y a difamarle, esa es señal de que el reino de Cristo está viniendo. Oh benditas tempestades, no me den tiempo tranquilo cuando el aire es pesado y no se mueve, y cuando el letargo rapta a mi espíritu. Señor, envía un huracán, danos un poco de tiempo tormentoso. Cuando el relámpago destella y el trueno brama,
Los siervos de Dios saben que el Señor está a bordo y que su diestra ya no descansa en su regazo, que la atmósfera moral se aclarará, que el reino de Dios vendrá y su voluntad se cumplirá en la tierra, como se cumple en el cielo. Paz, paz, paz. Es el aleteo de las alas del dragón. La voz firme que proclama guerra perpetua es la voz del capitán de nuestra salvación. Espere, lucha y no será decepcionado. Whitefield solía decir que algunos teólogos viven desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre sin sufrir un rasguño. El diablo cree que no son dignos de ser atacados. Pero, decía él, empecemos a predicar el Evangelio de Jesucristo con todas nuestras fuerzas, y almas y mentes, y pronto los hombres nos tendrán por necios, se burlarán de nosotros y nos ridiculizarán. Pero en este caso, mucho mejor, no nos alarmamos, porque Satanás nos estorba. No solo nos estorbará en el trabajo, nos saboteará cuando procuremos unirnos con otros. Como iglesias locales, nos proponemos hacer un esfuerzo para acercarnos, pero no me extraña que Satanás nos lo impida. Solamente mediante la oración será puesto en fuga y se logrará la unión de las iglesias y dentro de la iglesia. No me sorprende que Satanás intente meter su pezuña hendida para evitar que andemos en paz, amor y unidad. ¿Cómo detectar los impedimentos satánicos? Cuando somos entorpecidos y decepcionados en nuestras intenciones, no siempre hemos de concluir que lo ha hecho Satanás, porque muchas veces puede ser debido a la providencia de Dios. Pero, ¿cómo puedo discernir cuando es Satanás el que me obstruye? Primeramente, por el objeto, impedir que Dios se glorifique. Si le ha sucedido alguna cosa que le ha impedido crecer en santidad, eficacia, humildad y consagración, puede atribuírselo a Satanás. Si el claro objeto de la interferencia es que usted se vuelva de la justicia al pecado, por el objeto puede adivinar al autor. No es Dios quien actúa, sino Satanás. No obstante, usted debe de saber que Dios a veces pone obstáculos aparentes en el camino de su pueblo, aun por lo que respecta a su utilidad y crecimiento en la gracia. Pero en este caso, se ha de considerar su intención, probar a sus santos y fortalecerlos, mientras que la intención de Satanás es apartar a la gente de la senda recta y hacer que transiten por la senda torcida. Se pueden adivinar las sugerencias satánicas por el método en que vienen. Dios tiene buenos motivos, Satanás malos. Si lo que le ha hecho apartarse de su objeto es un mal pensamiento, una mala doctrina, una mala enseñanza, un mal motivo, no procedió de Dios, debió provenir de Satanás. También se pueden discernir las sugerencias satánicas por su naturaleza. Siempre que un impedimento contra la eficacia es agradable, gratificante para usted, considérelo proveniente de Satanás. Él nunca cepilla las plumas de sus pájaros en sentido contrario. Generalmente se ocupa de nosotros conforme a nuestros gustos y preferencias. Él da sabor al cebo idóneo para su pez. Sabe exactamente cómo tratar con cada hombre y sazonar el motivo que corresponde a las sugerencias de nuestra carnalidad. Si la dificultad que aparece en su camino es contraria a su persona, no a su favor, procede de Dios. Pero si el impedimento le ocasiona algún tipo de ganancia o de placer, puede estar seguro que proviene de Satanás. Podemos discernir las sugerencias satánicas por su momento. Por ejemplo, los impedimentos a la oración. Si son satánicos, provienen del curso y relación natural de los pensamientos humanos. Es una ley de ciencia mental que un pensamiento sugiere otro y este otro y así sucesivamente. Como el eslabón de una cadena enlaza con el siguiente. Pero las tentaciones satánicas no sobrevienen según el orden regular del pensamiento. Se precipitan sobre la mente de improviso. Cuando mi alma está orando es antinatural que blasfeme, pero la blasfemia se presenta.
Por lo tanto, es claramente satánica y no procede de mi propia mente. Si estoy dispuesto a cumplir la voluntad de mi maestro y me asalta de repente un pensamiento malvado, puede ser rechazado al instante por no ser mío y ser atribuido al diablo. Creo que puedo asegurar por estos medios cuando es Satanás el que obstruye, cuando es nuestro propio corazón o cuando es Dios. Debemos tener sumo cuidado al no colocar la montura sobre el caballo equivocado. No culpe al diablo cuando es usted mismo. Por otra parte, cuando el Señor pone una barra en su camino, no diga, es Satanás. No vaya contra la providencia de Dios. A veces puede resultar difícil discernir la senda del deber, pero si se acerca al trono de Dios en oración, pronto lo descubrirá. Respuesta a los impedimentos satánicos. Tengo otro consejo que darle. Es el siguiente: prosiga, con o sin impedimentos, por la senda del deber a medida que el Espíritu Santo de Dios le habilita. Si Satanás le obstaculiza, ya he dicho que esta oposición debería estimularle. Si puede atribuir claramente la oposición a Satanás, no se quede sentado presa del temor. Es cosa maravillosa el que usted pueda realmente incomodar al gran príncipe de las tinieblas y vencer su odio. La raza humana se ennoblece cuando entra en conflicto con un género de espíritus y lucha denodadamente con el mismísimo príncipe de las tinieblas. Levántese contra él porque tiene la oportunidad de obtener mayor victoria que si él se hubiera quedado quieto. Nunca podrá haber obtenido una victoria sobre él si no hubiera entablado batalla con él. Si los demonios no se oponen a mi camino de la tierra al cielo, podré viajar gozoso, tranquilo, pacíficamente, pero ciertamente sin notoriedad. Pero como cada paso que nos guía a la gloria es impugnado, cada paso está cubierto de fama inmortal. Persevere, pues, cuanta más oposición, más honor. Manténgase vigilante contra estos impedimentos. Cuando considere que es lo que pierde si no le resiste y le vence. Permitir que Satanás me venza sería ruina eterna para mi alma. Ciertamente se esfumaría para siempre toda esperanza de mi utilidad. Si retrocedo y doy la espalda en el día de conflicto, ¿qué dirá el resto de los siervos de Dios? ¿Qué risotadas de escarnio resonarán en el campo de batalla? ¿Cómo será escoltado el estandarte del pacto en el cielo? No osemos ser cobardes. No nos arriesguemos a dar cabida a las insinuaciones satánicas, ni traicionemos al maestro, porque la derrota sería demasiado terrible para sufrirla. Estimularé su intrepidez recordándole que su Señor y Maestro ha vencido. Véale delante de usted. Él ha luchado contra el enemigo y aplastado su cabeza. Satanás ha sido completamente vencido por el capitán de su salvación, y esa victoria fue representativa. Él luchó y venció por usted y por mí. Usted tiene que contender con un enemigo derrotado que sabe y siente su desgracia. Y aunque pueda luchar desesperadamente, no puede hacerlo con verdadero coraje porque no tiene esperanza de alcanzar una victoria definitiva. Por lo cual, pelee, porque Cristo le ha sometido. Abajo con él, porque Jesús le tiene bajo sus pies. El triunfo es suyo, porque el capitán ha triunfado antes que usted. Por último, recuerde que cuenta con una promesa para fortalecerse. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Ministro cristiano, no piense en presentar su dimisión porque la iglesia esté dividida y el enemigo esté avanzando. Resista al diablo, no huya, sino hágale huir. Jóvenes cristianos, aunque Satanás se les oponga mucho, redoblen su resolución. Satanás le resiste porque les teme, porque les robaría si pudiera la gran bendición que ahora está cayendo sobre sus cabezas. Resístanle y permanezcan firmes. El que suplica en oración, no se suelte de su ángel de pacto, porque si Satanás le resiste es porque la bendición está cayendo sobre él. Los que buscan a Cristo, no cierren sus ojos, no vuelvan la cabeza del árbol de transmisión del Calvario. Satanás se le opone porque la noche casi toca su fin y el lucero del alba comienza a brillar. Usted, que es penosamente probado, sumamente abatido, suya la esperanza más luminosa.
Tenga coraje ahora, pórtese varonilmente, dé honra a Dios, a Cristo por su propia alma, y el día llegará cuando usted con su Maestro cabalgará triunfante por las calles de la Nueva Jerusalén, y el pecado, la muerte y el infierno irán cautivos en las ruedas de su cuadriga, y usted irá con su Señor coronado victorioso, tras superar toda prueba por la sangre del Cordero.